Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video para lo que sería el lenguaje de programación C. Vamos a aprender, en este caso, cómo manejar las funciones, controlar los conceptos de funciones, bueno, saber el concepto de las funciones y cómo utilizarlas en un programa. Bueno, pues así como concepto, las funciones son como bloques de código que se pueden establecer en diferentes partes de código, se puede decir, así valga la redundancia. Las funciones son, insisto, son como bloques de código. Así lo vamos a definir, yo lo voy a definir así, son como bloques de código, donde un ejemplo es esto. Esto es una función. El in-main es una función donde eh, o un método, se puede decir, o es una, que el código, que el lenguaje, en este caso C, lo va a tomar como el código del programa, el código principal del programa, por la palabra reservada que es main. Eh, Vamos a ver diferentes partes que lleva el concepto de funciones. Para declaración es muy importante saber cómo declararlo. Y hay distintas maneras de forma de declarar una función. Así que vamos a declarar, antes que nada se declaran antes del main. Antes del main siempre se declara en esta parte del código. Perdón. Siempre se declara en esta parte del código y no debe tener palabras reservadas y todo por el estilo en el nombre. Ahí te vamos a enseñar ejemplos. Vamos a poner el concepto del valor. Vamos a poner lo que sería el valor de retorno. El valor de retorno es cuando, en ejemplo, es cuando queremos tener un valor que regrese, o sea, que la función quiere que regrese. En este caso, el return es la palabra reservada para el valor de retorno y aquí ponemos la variable o un valor que se requiera. Ya sea, se utiliza, aquí vamos a poner, se utiliza el return y los valores de retorno puede ser void, int, float, char, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pueden ser esas partes de valor de retorno. Eh, ¿Qué más podemos saber de estas cosas? Debe llevar un nombre. Aquí vamos a poner, se utiliza valor se utiliza el return en caso, aquí donde se me faltó algo, en caso de que quieres que se regrese algo, se requiera regresar algo. Diferentes valores de retorno. Void, int, float, char, y debe llevar un nombre de la función. ¿Qué más puede llevar lo que sería las funciones? ¿Qué podemos también poner así? Puede llevar parámetros, si se requiere. Llevan parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son variables que va a utilizar la función. Se puede establecer como variables locales de la función. Esto es lo que sería, se puede decir, los conceptos que podemos tratar en las funciones. Se utiliza el return en caso de que se requiera regresar algo, diferentes valores de retorno. De retorno es void, int, float, char, no debe llevar un nombre de la función. Si se requiere llevar parámetros, si se requiere llevan parámetros, me falta una coma. Se requiere, llevan parámetros que son tomados como variables locales de la función. Ahora bien, ¿cómo se declara una función? Eso es la duda más básica. Vamos a hacer una función que tenga un valor de retorno void que es igual a vacío. O sea, esto es igual a vacío, que no va a regresar nada. Es una función normal, es un bloque de código normal que va a ser hola, un saludo. Sin parámetros y punto y coma. Ajá.
Esta es una función ya estable, definida. Para utilizar la función es establecer lo mismo, saludo, entre paréntesis, y entre corchete, digo, entre llaves, vamos a abrir lo que sería esta función. ¿Qué se va a establecer? Bueno, ¿qué se va a poner? Bueno, vamos a poner printf y vamos a poner hola. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Y se va a poner aquí el return. Ahora, si ejecutamos el código así normal, obviamente no va a ejecutar nada. Para eso se le llama, aquí vamos a poner otro concepto, vamos a utilizar el concepto llamado llamar función o call function. Function call. Bueno, call o call. Así vamos a poner. Donde vamos a tener que llamar la función dentro del bloque de código principal. Aquí vamos a subdividir estas partes donde vamos a poner aquí la definición. No, este es declarar. Definir. Definir y aquí vamos a poner llamar. Y vamos a Ok, aquí tenemos estas diferentes partes de código donde tenemos que aquí declarar, definir y llamar. A la hora de llamar tenemos que poner el nombre de la función, por eso es importante que tenga un nombre que no tenga palabras reservadas, ojo, no puede llevar aquí un int o un void o no sé, un printf, no, debe llevar la palabra saludo. Ajá, ahora ingresamos y aquí ya nos ejecuta lo que sería el hola, ¿cómo estás? Que es una impresión de pantalla y nada más nos realiza esa parte. En un hola, ¿cómo estás? Ese hola, ¿cómo estás? Se ejecuta llamando, si queremos llamar, se declara una función llamada saludo, defino, ¿cómo se dice? Llamo la función saludo, digo, entonces está definida por esta parte, entonces se le pone hola, ¿cómo estás? Ahora bien, podemos, ojo, podemos llamar a lo que sería tener el valor de retorno. ¿Esto cómo sería? Bueno, el valor de retorno, cuando ingresamos aquí lint, un buen ejemplo, el int main, cuando se le pone esa parte, cuando se le pone ese return, es que este va a regresar un 0. Es decir, tenemos la función la función find, a la hora de que termine el programa va a regresar un 0, o sea, un 0. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Ahorita aquí no tenemos propuesto, pero va a regresar un 0 por tener esta declaración de palabra y esta palabra y esta definición. Así que vamos a ingresar lo que sería la palabra int, en este caso, y vamos a poner leer número. Sin parámetros. Aquí no estamos utilizando todavía lo que sería el concepto de parametrización, así que vamos a ponerlo así. ¿Qué va a hacer esta función? Lo que va a hacer es leer, pues lo que va a hacer es una función llamada leer número que va a regresar un entero. Este entero, ¿dónde se va a guardar? Bueno, vamos a poner int número es igual a leer número. ¿Ok? Así se puede declarar a la hora de guardar un número en una variable local de la manera main. Muy bien. Ahí te les explico cómo entender esto. Muy bien. A la hora de que declaramos una variable que se llame número y lo igualamos a leer número, es que el valor que va a regresar esta función se va a guardar en esta parte. Es decir, si ingresamos printf número, corchete in número, va a ser esto. Después vamos a leer número, que sería, vamos a escribir printf, ingresa el número, después aquí,
Después ponemos, aquí ponemos, aquí declaramos una variable local. Esto no es parámetros, ojo. Esto es declarar una variable local. Vamos a poner igual. Y vamos a poner scanf asterisco i, que va a ser número. Ampersand. Si no se nos olvida que el ampersand debe llevar en scan. Después aquí va a ser return. Ok, miren, aquí me equivoqué. Miren, aquí nos va a marcar un error. Vamos a compilarlo. Nos va a marcar un error. Bueno, a ver. Vamos. Tengo curiosidad de qué hace. Ingresa el número. Vamos a poner 9. Ok, miren. Sí, ustedes dicen, no lo hizo bien. No, obviamente no lo hice bien. Es fuera a propósito. Cuando no se le pone el return, esto es nuevo, esto sí no sabía, se te va a ingresar un 1, que es un número por default, al parecer. Ya, es 1, obviamente te va a regresar 1, pero no sé si ponemos el número 1500, te va a regresar un 1. O sea, esto se está ejecutando bien, pero si le ponemos aquí, ojo, void, va a marcar un error, te va a decir que es una ambiguación, o sea, no se va a leer. Dice, pues es que lo estás declarando como void, es cuando lo declaraste antes como int, o sea, ¿cómo, no? O sea, ¿cuál es tu lógica? Así que vamos a ingresar aquí el número y vamos a aquí poner la palabra reservada que se llama return, que es el número. Aquí, ¿qué va a hacer? Va a regresar el número que estamos leyendo en esta parte. ¿Ven? ¿Qué hace? Bueno, llama, cuando está en esta asignación, llama lo que sería la función. Esta función lo que hace es, dice, está declarada acá, a ver cómo está definida. Está definida y dice, se declara una variable llamada número, vamos a imprimir lo que sería el mensaje, que sería ingresa el número, y vamos a escanear lo que sea el número, pero vamos a regresar ese número. Como ven, aquí tenemos las palabras iguales, pero no son totalmente iguales. Este es el número, es variable local de la función leer número, y el número es la función local del método main o de la función main. Muy bien. Muy bien. Si no mal me equivoco, a la hora de que si no lo declaramos la función, no debe marcar un error, por la simple razón de que debe ser declarado la función. Sí o sí, si lo van a hacer de esta, si lo van a hacer de esta manera, debe estar declarado la función leer número. Esta función de leer número es sumamente importante. En la declaración, sí, es sumamente importante en la declaración si lo vamos a hacer de esa manera. Ahora, ¿cómo funciona la parametrización? Ya vimos que regresa, ¿ok? Ya tenemos una función normal, común y corriente o chafa, se puede decir. Ya tenemos una función que regresa un valor. Ahora una función donde ya establecemos todo lo aprendido y donde decimos int, no sé, sumar números. ¿Ok? Y estos van a tener lo que serían parámetros. Parámetros se le llama a las variables que va a utilizar. En este caso va a ser número 1 y número 2. Ahora, ya les había dicho que hay otra manera de declarar una función o definirla. Esto es de esta manera, donde va a ser declarar y definir. Esta es una manera también de declarar una función. Esto se puede utilizar también, así que ya no es necesario hacerlo de abajo. Así que vamos a sumar los números, que sería return número 1 más número 2. Esto va a regresar a la suma de los dos números. No es necesario hacer lo que sería la suma como tal, o sea, declarar una variable que se llame suma, igual a sumas igual a un número 1 más número 2, etc.
Esto lo que va a hacer es regresar, esta operación va a regresar un número entero. Y a su vez va a regresar este número entero a lo que sería, en este caso, un printf. ¿Sí, señores? También se puede. Vamos a declarar, aquí vamos a llamar lo que sería el sumar números. Ahora, si no mal recuerdo, debe funcionar. Ok, vamos a declarar, vamos a llevarnos lo que sería esta variable que nos definimos como parámetro y vamos a poner una constante que es 5. Y vamos a declarar lo que sería esa suma de números, que nos va a regresar un número entero y se va a mostrar en esta pantalla. Así que vamos a compilarlo. Y si le ponemos 5, nos va a regresar 10. Efectivamente, sí estoy bien. Yo pensé que no. Ok. Es que, bueno, esto es también es una forma de declarar y definir una función. Ya no es necesario irnos a lo que sería irnos hasta acá, es declarar, después definir, o sea, esto es se puede decir pérdida de tiempo, cuando podemos de una manera directa declarar y definir una función. A la hora de definir y declarar y definir una función, ya podemos acceder a todo eso. Todo esto y así tiene más fácil de la hora de codificarlo. Eh, Posiblemente en diferentes compiladoras puede actuar diferente lo que sería el lenguaje C, porque pues obviamente hubo varias actualizaciones, el Borland C++ actúa, también supuestamente maneja C, pero utiliza varias cosas que no se maneja aquí en Dev, o en CodeBlocks, o ya sea, creo que también en NetBeans se maneja el C, etc. Ahora bien, estas son las diferentes maneras a la hora de que nosotros podemos declarar una función y las diferentes maneras de una función. ¿Qué podemos hacer con estas funciones? Podemos hacer muchas cosas, declarar diferentes partes del código y es más organizado y aquí ya se maneja también más estructurado. Por la simple razón de que si queremos leer un número, pues aquí manejamos el leer número, ¿no? Y ya todo por eso. Es más, podemos hacer combinaciones cualquiera de lo que sería esta, en este lenguaje, digo, se me fue. Podemos hacer diferentes maneras a la hora de utilizar las funciones, que son bloques, que insisto, son bloques de código. Aquí son manejados de algo de teoría, que se utilizan en el return en caso de que se requiera regresar algo, diferentes valores de retorno, hasta el void, int, float, char, son los tipos que conocemos. Debe llevar un nombre de la función, si se requiere llevan parámetros, como aquí, y llamar función o cal, que en este caso se debe de hacer en el código principal del programa. Si nosotros definimos, llamamos una función en esta parte, no hay ningún problema, pero siempre y cuando tengamos una buena lógica de programación y sabemos que va a funcionar de esa manera. Así que aquí hay que tener muy en cuenta eso. Por ejemplo, si aquí digo, no sé, aquí va a regresar el número, entonces aquí ponemos esta función, sumar números, y ya regresaría de la parte. Aquí se puede jugar muchas cosas con estas funciones, con esta forma de programación, que serían las funciones. Así que bueno, resumen. Resumen, tienen dos partes. Si lo quieres, la forma más tardada tiene una parte de declarar y otra parte de definir el código. Digo, definir la función. Y la llamas aquí en el main. Otra parte es, puedes declarar y definir y llamarla en el main. Ahora, si quieren... no, creo que sí está bien. Y bueno, eso sería básicamente todo a lo que sería en la parte de funciones en C++, en C, en lenguaje C. Eso sería básicamente todo. Esto es lo que se realiza se puede decir, en este lenguaje, esto es lo que se realiza. Así que cualquier duda, cualquier cosa, pues posiblemente pueden comentarlo o contactarme y para saber qué más específico quieren. Así que esto es básicamente todo.
cualquier programa, cualquier duda que quieran que implementemos, será bien recibida. Así que eso sería todo. Así que un saludo y nos vemos.